Ya tenemos al titular de esta gran empresa de salud llamada Kinetic Workout y lo tenemos en línea al doctor Andrés Palas y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Buen día, Willy. ¿Cómo anda Raúl? ¿Todos bien por ahí? Pero todo bien, ahora que te veo, mejor. ¿Cómo andás? Muchas, muchas gracias. Bien, bien. Hoy arrancamos un poquito más tarde, todavía no empezamos el día, pero bueno, Sí, se nos ha es lindo complicado un empezarlo poco, con pero ustedes. no. Vos sabés que yo tenía un cuñado que cantaba algo y cada vez que había alguna reunión era medio timidón, entonces le decíamos, cántate algo, y él decía, no he venido preparado. Espero que vos estés preparado para algo que te voy a preguntar, que no salimos de la pandemia para no ser tan siempre con lo mismo, como dicen los que saben, de no saturar los espacios. ¿Qué nos podés contar, si es que lo tenés en mente, algo sobre la osteoporosis, algo que afecta a los huesos de todo el mundo, más de las mujeres, creo, ¿no? Que los hombres. Mira, el fin de semana se habló mucho porque fue el Día Internacional de la Osteoporosis. eh, Claro, y bueno, es bueno, como yo digo, a veces la gente escucha, nosotros nos acordamos a veces de algunos problemas de salud que pueden empezar a aparecer en una edad temprana. Nos acordamos cuando ya está el problema instalado, ¿sí? Entonces, es bueno quizás traer estos temas para enfocar en lo que es la prevención. Si uno escuchaba un poco este fin de semana, quizás también un poco está bueno el tema, porque si uno escucha lo que hablan permanentemente los médicos acerca de la osteoporosis, es siempre lo mismo, es lo que uno va a encontrar si lee en Wikipedia o si lee a cualquier apartado de osteoporosis. Y hay que entender que la osteoporosis también, si bien es silenciosa, uno tiene manera de detectarla, tiene manera de darse cuenta según los hábitos con quién va a ir desarrollando una osteoporosis, quién va a desarrollar huesos débiles, porque hay un montón de maneras de poder detectar temprano, porque ya a partir de los 30 años en las mujeres empieza a haber manifestaciones que van a ir llevando a que el día de mañana esa persona tenga riesgos, no solamente tener un hueso patológico, que es en definitiva lo que produce la osteoporosis, es el déficit de calcio, es decir, hay una remoción de células viejas, el hueso está permanentemente reestructurándose, hay células nuevas óseas que se van formando y células viejas que se van removiendo. Ese movimiento que tiene el hueso permanentemente durante la vida, por distintos factores empieza a afectar, ¿sí? Para que tengan una idea, la falta de actividad física hace huesos débiles. Yo hay una frase que la digo siempre, que es importante volver a repetirla, los huesos son lo que los músculos quieren, ¿sí? Grábense esa frase. Si yo tengo músculos fuertes, lo más probable es que mis huesos sean resistentes y sean fuertes. Si yo tengo músculos débiles y no hago actividad física, el riesgo de una fractura es alto, pero no solamente porque el hueso está débil, sino por un montón de otros factores. Entonces, hoy vamos a hablar, porque si bien se puede hacer prevención en la osteoporosis, lo que tenemos que tener en claro que lo que nos va a traer la osteoporosis es, escuchen bien, que casi el 50% de las mujeres mayor de 50 años sufren una fractura. Entonces, grábense, el 50% de las mujeres mayores de 50 años corren riesgo de tener fracturas, o de una vértebra, o de la muñeca, o de la cadera, ¿sí? Para que tengan una estadística, en la Argentina se operan alrededor de 16.000 caderas eh, por mes, ¿sí? 16.000 caderas, opa, reemplazos de caderas por mes. Es una cifra muy alta entre las personas que se fracturan, personas que tienen un proceso de artrosis y de desgaste articular. Es una de las articulaciones que más daños tiene, por más de que uno quizás asocie quizás la rodilla como uno de los factores de lesión más probable o de daño articular o de artrosis. La rodilla es la consecuencia de una cadera mala. Es decir, que si tengo una rodilla muy mal es porque la cadera ya está mal. Entonces ese es otro tema que vamos a charlar, pero hoy básicamente lo que tenemos que entender es que hay muchos hábitos que influyen a que uno desarrolle la osteoporosis, ¿sí? La falta de actividad física, el consumo de alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo, pacientes que están con tratamientos con corticoides, obviamente los cambios hormonales que se producen posmenopáusicos en la mujer influyen, pero hay un montón de factores que ayudan a que ese hueso se vaya dañando. Y después hay algo que quiero que quede muy claro, que es el hecho de que hoy a la gente se la manda a hacer una densitometría ósea
como el factor desencadenante de poder diagnosticar una osteoporosis. Hay que entender que para diagnosticar verdaderamente una osteoporosis lo que hay que hacer es un análisis de orina de 24 horas y ver cuánto calcio estoy eliminando en relación al que tengo que eliminar normalmente. Y si yo tengo un aumento en la excreción de calcio, tengo que empezar a sospechar que esa persona en el paso del tiempo va a desarrollar o está desarrollando una osteopenia o ya está desarrollando una osteoporosis. Entonces, grábense que la densitometría ósea no nos va a decir con certeza que esa cadera está dañada o que esa columna está dañada, ¿sí? El examen de orina 24 nos puede tirar un panorama más claro, pero también hay que entender que un problema en las glándulas tiroides, una rectificación cervical, va a alterar el funcionamiento de las glándulas paratiroides, que son las que regulan la calcitonina. Esa hormona calcitonina es la que regula el metabolismo en los huesos, y también cuánta relación que tiene la zona cervical con la afección de las glándulas paratiroides y tiroides y cómo se altera el metabolismo del cuerpo. El metabolismo significa cómo funciona cada segmento del cuerpo. Entonces, tienen que entender que también por qué se da más en mujeres, por qué hay más mujeres con rectificación cervical, por qué hay muchas más mujeres que tienen problemas de tiroides que hombres. Y si está afectada la tiroides, obviamente las paratiroides, que son las glandulitas que están al lado, también están afectadas. Entonces, hay que empezar a tener una visión más global, entender que una mujer con una rectificación cervical y con cervicalgias y con problemas en alteraciones metabólicas que se empiezan a manifestar a los 30, 35 años, donde aparece retención de líquido, una obesidad central, un trastorno en la glándula tiroide, un examen donde empiezo a tener un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ya ahí me está marcando de que esa persona dentro de unos años puede evolucionar a una osteopenia o una osteoporosis producto de que ya está afectado lo que regula la función de esas células óseas, que son las que remueven y las que tienen que ir formando células nuevas para que fijen calcio y que los huesos sean resistentes. Bárbaro, recién al pasar mencionaste alguna palabra que no conocía, realmente digo. Osteopenia, ¿qué es eso? La osteopenia es el paso previo a una osteoporosis, ¿sí? Al principio uno puede detectar que el hueso tiene una menos densidad, uno saca una placa y ya mismo se ve una zona con menos calcio, una zona con menos densidad ósea. Entonces, ese hueso que hoy está cursando una osteopenia a los 30, 35 años, si yo no le doy estímulos, si la vitamina D, que se activa tomando sol, el hecho de incorporar el calcio en el cuerpo, ¿sí? Y el hacer los controles periódicos para ver cómo están los niveles de calcio y si excreto más de lo que incorporo, esa persona con osteopenia puede evolucionar a una osteoporosis. Pero hay que entender muy claro que acá no pasa por solamente hacer un diagnóstico o proyectar el hecho de que una persona tenga una osteoporosis, solamente medicarlo, sino que hay que aconsejarlo, y básicamente lo que tenemos que entender es que la consecuencia principal que genera la osteopenia y posteriormente la osteoporosis es la fractura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles a los pacientes a que tienen que hacer una actividad física, que esa actividad física al principio tiene que ser controlada, que la tenemos que ir llevando y que los estímulos tienen que ser todas las semanas. No podemos hacer ejercicios una vez al mes y punto. Y después hay algo que nosotros hacemos en nuestros centros, más allá de que obviamente la magnetoterapia es la herramienta más fiel para la osteoporosis, es evaluar a nuestros pacientes. Cada vez que se va un paciente de nuestras sucursales, nosotros hacemos una ficha donde testeamos todo, ¿sí? La microcirculación, la llegada de sangre a los tejidos, eso también es fundamental. Si yo tengo una alteración microcirculatoria, si yo tengo varices, es normal que en la zona baja de los pies, como no está llegando bien la sangre, tenga más riesgo de una fractura de un quinto metatarsiano o una fractura producto de un mínimo traumatismo, y esa zona donde hay hipoxia, donde llega menos sangre, menos oxígeno, donde tengo las manos más frías, los pies más fríos, esa zona sufre una remoción en lo que son las células. Entonces, hay que entender, por ejemplo, yo tenía un amigo de chiquitito que tenía fracturas muy seguidas en las falanges, en todo lo que era mano, ¿sí? Ante mínimos traumatismos tenía fracturas de mano. Y cuando repitió la tercera fractura, lo que primero asociamos es que tenía un problema. Y él sí, verdaderamente tenía un síndrome de Raynaud, que es una alteración en lo que es el tono del simpático, tenía las manos muy frías, húmedas, y ante mínimos traumatismos se fracturaba las falanges. ¿Qué quiero decir con esto? Esa alteración en la microcirculación generaba una osteoporosis,
¿sí? Producto de que no llegaba sangre oxigenada a los tejidos. Entonces, es interesante analizar que hay un montón de factores, la diabetes, el cigarrillo, hay un montón, la obesidad, todos esos factores son predisponentes a desarrollar un hueso que no tiene las condiciones normales, pero después lo que tenemos que trabajar es muy bien enseñarle a los pacientes a hacer entrenamiento del equilibrio, el entrenamiento de la coordinación, ejercicios de fortalecimiento, porque son fundamentales para evitar lo que verdaderamente después trae como desenlace y como problema la osteoporosis, que es la fractura tanto de columna, de muñeca por caídas o de cadera, que muchas veces se produce la fractura de la cadera y después un paciente se cae. ¿Sí? A veces dice, no, me caí. No, a veces se rompe el hueso de tan frágil que está y después se cae el paciente. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta y entenderlo. Y es importante, como yo les decía, nosotros hacemos una prueba que es simplemente pararse sobre una pierna y sostener 10 segundos, cambiar, probar con la otra pierna, sostenemos parado durante 10 segundos a ver si podemos mantener el equilibrio. Si yo no logro sostener durante 10 segundos el apoyo monopodal, es decir, pararme sobre un solo pie, el riesgo de caída es alto. Entonces, yo salgo a caminar y me tropiezo porque ya hay una alteración en la propiocepción, en la coordinación. El riesgo de caídas y de fracturas es alto y es uno de los principales factores por los cuales se interna a la gente mayor, ¿sí? ACVs, fracturas y deshidratación. Después el resto son todos consecuencias de 3 factores fundamentales. Entonces, el evitar las caídas, el evitar las fracturas es fundamental. Así que, como yo les decía, hablar de osteoporosis tiene 2 visiones. Una que es la visión comercial de que me quieran vender medicamentos, vitaminas, ¿sí? Las vitaminas son principales, pero si yo no tomo sol, no se activa la vitamina D. Si no hago ejercicio, ese hueso, por más de medicación que le meta, no alcanza. Así que bueno, es un tema largo, lindo, que lo vamos a seguir charlando porque es interesante entender cómo podemos trabajar sobre la prevención, no solamente de las caídas de la fractura, sino también de cómo ir evitando la descalcificación que se va generando normalmente en los huesos. Bueno, un minuto para que me digas, ¿los magnetos fríos, lo que hace Kinetic, ayuda también a esto? ¿Sirve o es otro tema? Es fundamental. Nosotros lo que hacemos, la magnetoterapia lo que hace es aumentar la llegada de sangre y oxígeno a esos tejidos por una vasodilatación, ¿sí? Nuestro sistema hace que salga el sodio, saque el agua, los capilares se aumenten el diámetro del capilar, entonces llega más sangre y más oxígeno y es lo único que necesitan esas células para normalizar su función. Nosotros ya tenemos más de 400.000 pacientes, 10 años en el mercado y verdaderamente esos tratamientos son los que quizás más efectividad tienen porque venimos ya con los trabajos científicos de lo que hace la NASA con los astronautas. Cada vez que se hace un vuelo espacial, ¿sí? La NASA, cuando llega un astronauta, ustedes por pérdida de gravedad pierden totalmente la densidad ósea y tienen fracturas espontáneas porque los huesos son de papel. No lo podés parar a unos astronautas después de una misión espacial. Entonces, sí o sí, lo que hacen ellos es trabajarlo específicamente con este tipo de campos magnéticos fríos para fijar el calcio y hacer un programa de ejercicios. Entonces, para que tengan una idea, un astronauta que destruye su masa y su densidad ósea cuando hace una misión espacial de quizás 6 meses o un año en el espacio, cuando vuelve, lo primero que tiene que hacer es suplemento de calcio, vitamina D, tomar sol, hacer ejercicios y el suplemento con campos magnéticos porque es fundamental para que esa fractura no aparezca.